Bien, este segundo vídeo aborda, antes de entrar en los diferentes tipos de entrenamiento y su metabolismo, hay unas cuestiones, digamos, imprescindibles a mi juicio abordar. La primera, que ya la hemos visto un poco en digestivo, es el papel trascendental que juega el hígado. El hígado, pues, es el que surte nutrientes a todos los tejidos, aminoácidos, ácidos grasos, colesterol, etcétera, y que los libera a la sangre y luego la sangre, de la sangre van a los tejidos y los tejidos lo utilizan. Por tanto, no hay que olvidar el papel tan trascendental que juega el hígado durante el ejercicio físico y, en cierta menor medida, durante la recuperación. Bien, como hemos dicho, está eso en el vídeo sobre digestivo y ejercicio, el 5, en el cual pone el hígado la central metabólica. La situación del hígado es estratégica, porque está entre el aparato digestivo y la circulación. Por tanto, recibe todos los combustibles digeridos por el aparato digestivo y, en segundo lugar, procesa todos los combustibles y se los envía a la circulación. De tal manera que, además, por otro lado, es que el hígado realiza todas las rutas metabólicas conocidas. Aquí resalto las principales: de carbohidratos, la glucólisis y la glucogenólisis; rutas catabólicas, rutas anabólicas, la gluconeogénesis y la glucogenosíntesis; rutas catabólicas de los lípidos, la beta-oxidación; rutas anabólicas de las, digamos, catabólicas de las proteínas, la degradación de los aminoácidos y la eliminación del grupo amino; y, por supuesto, la síntesis proteica. Por lo tanto, el hígado tiene estas dos condiciones fundamentales. La primera es que tiene una situación estratégica fundamental, y la segunda es que realiza absolutamente todas las rutas metabólicas conocidas. De hecho, los bioquímicos utilizan normalmente el hígado como, digamos, como órgano, digamos, para estudiar las diferentes rutas. Claro, parece que es un poco insistente, pero es que es así, es que quiero recalcarlo claramente, como el hígado es fundamental, ¿no? Entonces, el hígado, pues una vez que recibe los combustibles, los puede pasar al aparato digestivo, los pasa del aparato digestivo, pasan al hígado, y del hígado los puede distribuir al tejido adiposo, por lo tanto, para almacenar energía; los puede pasar a sangre, y en sangre su destino principal, bajo nuestro punto de vista, obviamente, del ejercicio, pues es el sistema nervioso y el músculo. Es decir, que es para, digamos, de alguna manera, para que el músculo logre la integridad del animal y que solo almacena los combustibles para sí mismo, lo cual es muy importante, a diferencia del hígado, que utiliza los combustibles no para él, sino para los demás. Por lo tanto, es muy espléndido, órgano muy espléndido. Bien, si nosotros ahora distinguimos entre qué es el catabolismo y el anabolismo, pues de forma muy sucinta y muy simple, eso es cierto, pues podríamos decir que el catabolismo es la obtención de energía y, por tanto, que las reacciones fundamentales van hacia la oxidación de los combustibles, mientras que el anabolismo es la formación de moléculas complejas, como son las que ya conocemos: carbohidratos, lípidos y proteínas o prótidos. Bien, aquí tenemos dos ejemplos donde tendría sentido el estudiar el metabolismo durante el ejercicio y la recuperación. Este es un ejercicio, esta es una prueba de esfuerzo realizada en el laboratorio, en el cual se entiende fácilmente que durante todo el desarrollo del ejercicio el sujeto va a activar su catabolismo, y que cuando el sujeto termina de hacer ejercicio va a utilizar teóricamente su anabolismo, pero he puesto ahí la inercia del catabolismo. Es decir, el catabolismo sigue, digamos, estando activado, y lógicamente hay que tenerlo en cuenta. Por esa razón, digamos, la recuperación es lenta, muy lenta, ¿de acuerdo? A través de eso, en un esfuerzo continuo. Un esfuerzo intermitente, pues todavía más difícil, ¿no? Porque tendríamos aquí el catabolismo y repentinamente en la recuperación el anabolismo, o, como pone ahí en el texto, el descenso del catabolismo. Otra vez lo mismo: catabolismo, descenso del catabolismo, y así sucesivamente, en este caso, una, dos, tres,
4, 5, 6, 7 y 8 repeticiones. 8 repeticiones de un ejercicio a una intensidad, digamos, X, la que sea. Entonces, esfuerzo único aumenta el catabolismo y durante la recuperación, pues disminuye el catabolismo. Esfuerzo interválico, esfuerzos repetidos en el cual aumenta el catabolismo y la recuperación aumenta el catabolismo por la inercia y presumiblemente, sobre todo al final, pues se produciría el anabolismo. Por tanto, eso hay que tenerlo bien claro, que sobre todo en la recuperación, lo que hay es una inercia del catabolismo a, digamos, a la demanda energética que ha tenido anteriormente y que repentinamente disminuye. Bien, otra cuestión fundamental, pues es que la oxidación es por excelencia la forma, digamos, el recurso que nos ha dado la naturaleza y recurso extraordinario, pero extraordinario. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la oxidación de los combustibles es, por decirlo así, la parte del catabolismo fundamental. Sin ella no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Por lo tanto, va digamos, en relación esto a esa simplificación que se hace muchas veces de la obtención de energía en anaeróbica láctica. Tal. Lo he dicho con el ejemplo en el vídeo anterior. Bueno, pues si es anaeróbica láctica, correr un 100 lisos o incluso menos, un 60 lisos, bueno, pues que se haga sin respirar a ver qué pasa, ¿eh? Si no fuera necesaria la aeróbica. Por tanto, la oxidación tiene unas ventajas ineludibles. Primero, a pesar de que haya muchos combustibles que se pueden quemar, se ha logrado una simplificación. Lo segundo, la rentabilidad energética es considerable, muy grande. Los productos finales de desecho son muy fácilmente eliminables. El CO2 al ambiente, ¿vale? Y el nitrógeno a través de la urea, que es muy soluble, y del riñón por la orina hacia afuera. Por lo tanto, los dos, digamos, productos de desecho fundamentales de la oxidación son muy fácilmente eliminables. Y luego sí tiene un inconveniente, claro, tiene un inconveniente que se genera calor que hay que eliminar y se forman radicales de oxígeno que también que tienen cierta toxicidad, pero hasta para eso el organismo ha logrado solventar esa situación. Por lo tanto, la forma, digamos, de obtener energía es a través de una molécula que todo el mundo conoce y que todo el mundo siempre menciona, que es el ATP, que estaría formado por una parte que es la de la A, adenosina, y luego la T corresponde a 3 y la P a fosfatos. Por lo tanto, es una molécula que une 3 fosfatos. Para los no iniciados en esto, cuando se pone en bioquímica una S tumbada para unir unos elementos con otros, significa que son enlaces ricos en energía. Por tanto, el ATP inmediatamente que se forma se degrada en su componente, que es el ADP, es decir, con un fósforo menos que se libera aquí y una energía en condiciones estándar. ¿De acuerdo? Que se puede dar en kilojulios por mol o kilocalorías. Lo normal que es darlo en kilojulios por mol. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero inmediatamente que el ADP se forma, la energía potencial de los combustibles se libera para formar otra vez ATP. De tal manera que quiere decir esto, que el ATP no hay apenas concentración de ATP. Y concentración de ADP tampoco, porque continuamente está formándose y destruyéndose, se puede decir. Se forma y se destruye, se forma y se destruye. Es lo que se conoce con el nombre de ciclo ATP-ADP. Bien, entonces, claro, es fundamental de dónde se forma y de dónde se forma de la oxidación. Por tanto, la oxidación es el recurso más importante que tiene. Eso trasladado al ejercicio, es que no hay manera de hacer ningún ejercicio si no hay oxidación de los combustibles. Puede decir, muy pequeña, lo que te dé la gana, muy pequeña, pero importantísimo y fundamental. Entonces, en la célula, ¿qué hacemos? Todos los combustibles, ¿eh? Triglicéridos, glucosa y aminoácidos,
son degradados en un compuesto común, como hemos dicho en la anterior. Primero, simplificación a pesar de la diversidad de combustibles. Claro, son muy diversos, porque ya, aunque solo sea por el nombre, ya suena a que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no? Y sin embargo, al final redundan en uno solo, que es un compuesto de dos carbonos, que solo tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, que lo que mediante la oxidación, es decir, mediante la presencia de oxígeno, vamos a obtener ATP, es decir, la molécula energética, vamos a obtener los productos de eliminación, que son el CO2, el agua y la producción de calor, que no es nada desdeñable ni muchísimo menos. ¿Vale? Entonces, ¿es simple? Sí. ¿Es efectiva? Sí. Tiene, como ya hemos dicho, ¿es fácilmente eliminable los productos de desecho? Sí, porque en el caso de los aminoácidos que además de carbono, hidrógeno y oxígeno contienen nitrógeno, pues hay que eliminar el nitrógeno, que ya hemos dicho, se elimina bajo la forma de una molécula muy soluble que es la urea. Bien, por lo tanto, repito e insisto, por eso las pautas generales. La oxidación es el principio fundamental, es decir, lo que en el argot de entrenamiento se denomina la fuente energética aeróbica es fundamental. Sin ella no hay nada que hacer. Lo repito, no hay nada que hacer. Es decir, no se puede rendir si no hay fuente energética aeróbica. Bien. Y por eso mi insistencia venga en la oxidación para arriba y oxidación para abajo, para que las personas que escuchan esto pues se les meta en la cabeza, a muchos ya lo tienen metido en la cabeza, porque he sido muy insistente durante mucho tiempo en la formación de los alumnos. Sin embargo, el anabolismo, que es la formación de moléculas complejas, poco eficiente, muy poco eficiente, requiere un elevado consumo de energía. Sin embargo, es fundamental en estados metabólicos de urgencia, por ejemplo, hibernación, ayuno y ejercicio de resistencia, por ejemplo, ¿vale? Puede llevarse a cabo de forma simultánea al catabolismo. Por lo tanto, repito, es poco eficiente, que duda cabe, porque requiere mucho consumo de energía, para lo cual pues, la naturaleza ha buscado pues, la solución. Y la solución, aunque parezca una simplada lo que voy a decir, está en comer, es decir, está en alimentarse. Esa es la solución del anabolismo, el alimentarse. No hay otra eficiente, porque el resto, es decir, que sería la formación de moléculas complejas, lleva tal cantidad de gasto energético que es muy difícil, digamos, que sea eficaz. Por lo tanto, sirve, sí, para mucho y para mucho, pero ¿es eficiente? No, no es eficiente, por eso que hemos dicho. Lo que pasa es que es verdad que en determinadas, digamos, situaciones pues, es fundamental el anabolismo. Por lo tanto, describiremos eso. Todos los tejidos y órganos para obtener energía dependen del ciclo ATP-ADP que ya hemos visto, salvo el tejido muscular, curiosamente, que tiene unas pequeñas reservas de ATP, es decir, de energía. Por lo tanto, es el único tejido que dispone de concentración de ATPs. ¿Por qué? Muy bien, porque demanda la energía de inmediata, de forma inmediata, y entonces da la casualidad que para ello depende la integridad del individuo. Si el músculo requiriera siempre el que le aportaran la energía, es decir, el ATP, a través de la degradación, pues estaba condenado al fracaso absoluto. Es decir, imagínense pues, lo que es una gacela inmediatamente que, digamos, que percibe un depredador como es el león, pues o tiene ATP para empezar a funcionar o no hay nada que hacer. Por lo tanto, es una demanda de energía inmediata. Permite la contracción instantánea, puesto que como ya muchas veces se sabe, pues el ATP se fija a las cabezas de miosina, etcétera, y provoca la contracción. ¿Cuál es la limitación? Porque la concentración es, no que sea baja, es que es muy baja. Apenas unos segundos se podría utilizar, digamos, la concentración de ATP. Pero es que
la naturaleza ha dotado de una segunda fuente de energía de forma inmediata, que es la fosfocreatina o creatininfosfato. Bien, ¿qué es lo que hace esa molécula? Esa molécula lo que hace es transferir creatininfosfato, por tanto, transfiere el fosfato al ADP y forma ATP. ¿Cuál es su limitación? Pues obviamente la concentración. Si hay mucha concentración, pues hay mucha disponibilidad de hacer digamos, de obtener energía así. Si hay poco, pues obviamente hay poca disponibilidad. Ventajas, que se resintetiza de forma muy rápida, enormemente rápida. No, aunque la resíntesis obedece al hígado, se puede hacer al revés, ¿no? O sea, en el sentido de la primera sentido, fosfocreatina más ADP igual a ATP, pues ahora al revés. ATP igual a fosfocreatina más ADP, ¿vale? Y que en definitiva es un fenómeno bastante rápido. Todos sus tejidos, pues lo mismo, ¿no? Salvo, vuelvo a decir, el músculo. El músculo tiene una tercera fuente de energía, que es el glucógeno. Claro, todo el mundo dirá, vale, vale, sí, el glucógeno, pero el glucógeno también lo tiene el hígado. Sí, pero una diferencia. Mientras que el músculo utiliza el glucógeno para él, el hígado lo utiliza para los demás. Por lo tanto, el hígado, ¿qué es lo que hace? Donar restos de glucosa al organismo en general, mientras que el glucógeno muscular que hace degradar el glucógeno a moléculas de glucosa y como consecuencia utilizarlo para él mismo. Luego la diferencia es notable. Bien, la estimación aproximada, por ejemplo, de glucógeno muscular es de 1 a 5 gramos por 100 gramos de músculo. El glucógeno en hígado es de 80 a 100 gramos por 100 gramos de músculo. Vaya, coño, pues la cantidad es ostensiblemente mayor en el hígado. Sí, naturalmente que sí, porque estamos hablando por 100 gramos y por mucho músculo que hay, no va a haber proporcionalmente mayor cantidad de glucógeno. Claro, porque la diferencia es notable, porque uno es muy espléndido y el otro es muy egoísta. Por lo tanto, hay que cuidar que todos reciban la cantidad de carbohidratos necesarios, mientras que por eso tienen mayor cantidad. Pero ciertamente, claro, ¿cuántas moléculas de glucosa puede tener una molécula de glucógeno? Bueno, pues eso yo lo he buscado por internet y viene pues que está al orden de 100.000. Con lo cual, claro, si cada molécula de glucógeno tiene 100.000 unidades de glucosa, se puede imaginar, digamos, la utilización que se puede hacer de este sustrato enorme. Entonces, en resumen, el tejido muscular posee tres depósitos de energía: pequeñas reservas de ATP, reservas de fosfocreatina y grandes reservas de glucógeno. ¿Cuál es digamos, el condicionante para la obtención de energía? O sea, las ideas generales para lo de entrenamiento, de alguna manera, ¿no? Pues primero, el primer condicionante es la relación inversa entre intensidad y duración. Está claro que si hay mucha intensidad, los ejercicios deben de ser de poca duración o al revés. Entonces, máxima intensidad y menor duración, ejercicios, por ejemplo, de velocidad. Mínima intensidad y máxima duración, esfuerzo de resistencia. Los ejemplos, pues ya los tenemos ahí. He puesto como de alguna manera anécdota, como una anecdótica, perdón, pues el guepardo, cuya velocidad media es 64 kilómetros a la hora, al lado de la velocidad media de un velocista de 10,44. Bien, y la velocidad máxima puede ser de 10 a 125 kilómetros hora, mientras que la velocidad máxima de un corredor de velocidad punta o por medio pues sería de 45 kilómetros hora. Así que no tiene color el guepardo o el ser humano al lado del guepardo. Bien, la segunda condicionante, claro, los depósitos. Si hay depósitos en músculo, hígado y tejido adiposo, el adiposo no es muy preocupante porque tiene, digamos, energía de sobra, ¿no? Para abastecer, pero más preocupantes son los que hay en músculo e hígado, que los cuales hay que prestar especial atención. Luego, la tercer condicionante, la capacidad de integrar.
de integrar, es decir, de unir esos tejidos, esos órganos entre sí para que abastezcan, en este caso, al tejido muscular. Otros condicionantes, pues tipo de fibras musculares, adaptaciones al entrenamiento, nutrición y edad. Bien, finalmente, pues vuelvo a remarcar lo que he dicho desde hace con mucha insistencia y que vuelvo a mencionar en esta diapositiva. La oxidación de los combustibles es absolutamente necesario. En términos simples, la vía aeróbica es la esencia del entrenamiento. El resto de las alternativas que son complementarias, fundamentales, por supuesto, en términos simples, las vías anaeróbicas. Por ejemplo, ¿se puede correr 100 metros lisos sin respirar? Sí, pero se perdería el rendimiento. Por ejemplo, ¿se puede realizar un incremento de intensidad de una carrera de fondo sin los depósitos de fosfocreatina? No, no. Es decir, porque la energía probablemente nazca de la energía esa suplementaria que un atleta tiene de resistencia cuando va a un ritmo muy alto, pues pueden hacer de ahí, de la fosfocreatina o de la glucogenólisis. En este caso, de la glucogenólisis para liberar láctico. Bien.